Y como nos acompaña todos los jueves la doctora María Inés Salvatierra, nuestra abogada especialista en materia previsional. Doc, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Hoy con un tema polémico, por el trabajo informal, la precarización laboral, que tiene consecuencias en la vida del empleado como activo, pero después también como pasivo. Sin lugar a dudas. Bueno, a ver, la población activa que tenemos en nuestro país, tenemos 12 millones de trabajadores en blanco aportando. Estamos hablando de personas que trabajan en relación de dependencia o de manera independiente, autónomos, monotributistas, pero tenemos un 34% de esa población que son trabajadores informales. Es decir, estamos hablando de casi 4 millones de trabajadores que están en negro. En realidad, cuando nosotros nos ponemos a ver cuáles son las actividades que concentran la mayor cantidad de trabajadores en esta situación, vemos que son las empleadas domésticas, los trabajadores de la construcción, los trabajadores independientes, es decir, el que tiene una actividad independiente y no se inscribe en el monotributo o en el autónomo, y el trabajador o el empleado de comercio. Entonces, no solo se ocasiona un grave daño actual en cuanto al desempeño, al desarrollo y a la protección de esa actividad laboral, porque la persona está sin aportes, porque la persona no tiene beneficios de obra social. Doc, ya estamos para poner las placas, porque estamos para poner las placas, porque se vino con todo el detalle para poder avanzar, porque además es de alguna manera desentramar una cuestión que tiene que ver tanto con los empresarios, con el propio trabajador independiente, conocer cuáles son los derechos que te asisten una vez que sos registrado también, ¿no? Sin lugar a dudas. Bien, ahí vemos la primera placa, estamos hablando de un 34% de la población activa de nuestro país que hoy tiene un trabajo informal. Y ahí en la próxima placa, por favor, podemos ver cuáles son las actividades que concentran la mayor cantidad de trabajadores en esta situación. Entonces, cuando hablamos de estos trabajadores, estamos hablando de que no solo no tienen un sueldo en blanco, una remuneración con aporte, sino que además tampoco tienen las coberturas médico-asistenciales que propicia una obra social, tampoco están cubiertos ante un riesgo laboral, es decir, no tienen una cobertura de ART. Cuando hablamos de empleadas domésticas, por ejemplo, que tal vez sea dentro de este grupo el sector más vulnerable, el empleador, el dador de trabajo, Carolina, no tiene ninguna implicancia, es simplemente darle de alta a esa persona que presta servicios en su domicilio, y el aporte que se efectúa, que lo efectúa el dador de trabajo, es muy bajo. Es un aporte mínimo, pero con ese aporte mínimo, esa empleada doméstica tiene la posibilidad no solo de tener el aporte para su futura jubilación y eventualmente, por supuesto, una incapacidad, una invalidez, sino que además tiene con ese aporte una obra social. Entonces, son muchas prestaciones o son muchas protecciones desde lo laboral, desde la salud y desde lo previsional. Esto también va de la mano con la mirada hacia el futuro del sistema previsional. El sistema previsional, las leyes de moratoria previsional se van agotando, van caducando, cada vez es más complicado acceder a una jubilación ordinaria sin aporte. Entonces, estos grupos de nuestra sociedad que hoy están totalmente desprotegidos, bueno, una vez que ingresen a la actividad regulada, entonces van a tener todos estos beneficios. Y ahí estamos hablando un poco, ahí vemos en las imágenes, Doc, un poco el camino que debería dar la persona que tiene que blanquear. Ahí decía, blanqueamiento laboral, esto llega a la mano de beneficios impositivos. Esos beneficios impositivos ya están vigentes a través de la reforma tributaria que se aprobó a fines del año pasado para medianas y pequeñas empresas. Es decir, ya tenemos esos beneficios impositivos. Entonces el mensaje también es para el dador de trabajo, para el empleador, de asesorarse sobre cuáles son los beneficios impositivos que tienen para blanquear o dar de alta a una persona en su estructura laboral. Y por supuesto poder cubrirlo hoy laboralmente, llegar a cubrirlo previsionalmente ante una
eventual incapacidad, un fallecimiento e incluso llegar a la jubilación ordinaria y que la persona tenga esa protección previsional sin necesidad de tener que recurrir a, digamos, leyes complementarias o supletorias en donde estoy comprando o completando años de aportes faltantes cuando en realidad la persona efectivamente prestó servicio. Entonces lo que quede en claro, Doc, es que esto es mirar el futuro, pensar en el futuro, en una mejor porvenir en materia previsional, de protección laboral y también protección para el empleador. Sin lugar a dudas, pero además, por ejemplo, el trabajador independiente, el trabajador monotributista, digo monotributista en realidad, sí, el independiente que no está reglado se tendría que inscribir en el monotributo. Y por ejemplo, uno de los grandes beneficios que tienen desde mayo de 2016, que es reciente, es que pueden percibir las asignaciones familiares por sus hijos. Entonces, un hijo menor que tenga, uno, no hablo 2, 3, 4, o un hijo discapacitado, un solo hijo menor que tenga el monotributista, al inscribirse en AFIP, en la categoría que le corresponda, ese ingreso por la asignación familiar va a ser mayor al aporte que tiene que realizar. Perfecto. Además de que va a tener, por supuesto, su obra social y, por supuesto, sus aportes, planificando ya desde el momento o desde la vida activa su futuro previsional. Doc, muchísimas gracias por su visita. Clarísima como siempre. Muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes para todos.